Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de Romanos. El día de hoy tenemos el tema las salvaciones por fe. Las salvaciones por fe. Vamos a terminar el capítulo 3 el día de hoy. Así es que vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para continuar y cerrar este capítulo que es bien importante. Amén. Inclinen su rostro así como estén. Señor Jesús, Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Te queremos dar gracias, Padre, por todas estas doctrinas que nos has ido mostrando, Señor, que son tan importantes, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor, en nuestro diario andar. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas y que nos des aún más fuerzas, mayores ganas, Señor, de seguir en tu camino, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande, porque eres Dios. Yo te ruego que, Padre, a todas las personas que nos escuchan, Padre, a través de internet, los que estamos aquí presentes, Padre, que tú les hagas, Padre, entender, Padre, todo esto de la salvación, de la fe, Señor, de las obras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar ya en nuestra enseñanza número 22 que llevamos en el año. Hemos estado aprendiendo, es muy repetitivo el capítulo 3 en cuestión de la salvación y la fe y las obras. Hoy terminamos este capítulo, pero fíjense que estudiando en general el capítulo 3, vemos que a Dios le plació dentro de su infinita sabiduría que nosotros, que su creación, que los seres humanos pudiéramos determinar, pudiéramos escoger, tú ejercitaras tu propia voluntad, tu voluntad y nuestro libre albedrío, para que tú digas sí o para que tú digas no, para decir en esto creo, para decir en esto no creo, no lo quiero. Dios nos respeta, Dios respeta tu decisión, Dios nos va a respetar siempre. Te va a poner los dos lados, te va a poner el lado izquierdo, el lado derecho. Esto no creas si tú quieres. Eso es un libre albedrío que Dios nos puso en nuestro ser. Y fíjate que es una de las características que como cristiano tenemos, una de las principales características, que es tu libertad. Puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Puedes vivir como tú quieras, puedes pensar como tú quieras. Un santo, puedes, si tú quieres ser espiritual, si quieres ser carnal, si quieres ser un mediocre o si quieres ser exitoso, tú puedes hacer lo que tú quieras en esta vida, tú te lo determinas y Dios te respeta tu manera de dar libremente nuestra voluntad. Y esa voluntad Dios nos las ha puesto para que nos juzgue. Por esa libertad, para que te juzgue, va de acuerdo a lo que nosotros, alguna decisión en tu pasado hayas tomado. Pero recordemos que por todo lo que tú hayas hecho en tu pasado y en tu presente, seremos juzgados. Si tenemos ese libre albedrío para poder decidir bendición o maldición a nuestra vida, porque hay muchos que les gusta el pecado, hay otros que lo quieren dejar, pero es porque tú lo has decidido. Pero recordemos, en Romanos 2 y Romanos 3 nos dice que por todo eso seremos juzgados, por todo eso. Cuando el espíritu del hombre se muere por el pecado, les he venido hablando de eso, de que nuestro espíritu puede morirse por el pecado. Es cuando hay una separación. Ahí es cuando tú pierdes un contacto con Dios, pierdes el contacto con tu Dios. El hombre ya entonces es gobernado siempre por sus sentimientos, por sus emociones y no por el Espíritu de Dios. Y tiene que ser dominado por el Espíritu de Dios. Normalmente nuestras emociones, nuestros sentimientos. El hombre vive
una vida que él cree que así debe de vivirla. Él piensa que así debe de ser. Lo que tú percibes a través de tus sentidos, de lo que sientes, tus emociones, van a afectar todo lo que te rodea. Siempre es así. Cuando existe una separación del hombre con Dios, le llamamos pecado, es una separación. Pero cuando sucedió esto, que había una separación entre tú y Dios, tú no podías regresar a Dios por tus buenas obras, eso lo hemos venido aprendiendo. Tú no podías regresar a Dios por méritos propios, no puedes regresar a Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que como una raza caída, una raza de pecado, ¿cómo puede hacer buenas obras si todo el resultado de una generación caída es el egoísmo? Es lo que vemos en la Biblia. El bien que tú puedas hacer o que quieras hacer, no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque tu voluntad se va degenerando. Se va degenerando. Tu entendimiento se entenebrece. Te dicen, es que pues está vendado, no ve. Así es como el hombre queda preso. ¿Cuántas gentes vemos que mucha gente está presa en sus pecados, en sus pasiones? Es lo que les gusta. Tienen una venda, no ven más allá. Piensan que en esta vida hay que vivirla y gozarla y disfrutarla porque no va a haber nada más en un futuro. Y están muy equivocados. Así es cuando hay una separación. Dios no puede estar entre el pecado y el hombre. Por eso es de que el hombre sin Jesucristo, fíjense que está comprobado por la historia, que el hombre, por la historia bíblica y por todos los personajes que tú lees en la Biblia, está completamente lisiado el hombre. O sea, no puede caminar, inutilizado, no puede moverse, no puede hacer nada. Si tú te trazas alguna meta en tu vida, no vas a poder hacer nada con tus propias fuerzas, porque va a llegar el momento en que va a haber una degeneración. Vamos a leer Romanos 3:26. Son los últimos 4 versículos para terminar Romanos 3, pero Romanos 3:26 dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea que tú tienes que mirar y expresar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, viendo que el hombre no puede hacer nada, que el hombre está lisiado, que el hombre no puede caminar por sí mismo, que no puede hacer nada por sus propios méritos, Dios emprende como un rescate. Dios emprende un rescate para el ser humano, para que no se siguiera perdiendo. El hombre no puede portarse bien dentro de sus propias fuerzas, no puede conocer a Dios. Eso es lo que Pablo se le fue revelado. Así es que dices, es que yo ya entiendo ciertas cosas de la teología de Dios, de cómo es Dios, pero es que no eres tú, porque aprendemos que el hombre no puede conocer a Dios, sino que es cuando Dios va y te busca a ti. Por eso es que eres especial. Dios, el hombre no puede adorar a Dios porque dentro de su naturaleza también hay idolatría. Entonces Dios emprende un rescate por el ser humano. Es cuando llega Jesucristo a este mundo. Ese Dios poderoso anduvo caminando aquí en la tierra, en las calles, en Jerusalén, en todo Israel, anduvo caminando. Ese es un milagro muy grande. A través de esos 33 años y medio que estuvo aquí en la tierra, Jesucristo nos muestra un carácter perfecto. Nos muestra lo que es ser un hombre perfecto, llegar a la perfección. De un hombre manso, tú lees los evangelios y ves que es un hombre manso. Él no llevaba prisa de nada. Apúrense que la barca nos va a dejar, córranle, váyanse, mire, porque ya nos va a dejar. No, él andaba bien tranquilo. Era un hombre manso, dice que era humilde de corazón y manso. Era un hombre humilde, Jesucristo. Jesús dice que los hombres de la tierra se enseñorean.
que el deseo del hombre es que tú tengas poder. Dentro de tu corazón hay de que el hombre quiere tener poder, quiere llegar lo más alto, quieres ser el número uno en tu negocio, en tu trabajo. El hombre en su corazón quiere gobernar, quiere tener poder, manejar a la gente. Y Jesucristo nos muestra algo contrario del ser humano, ¿no? Él era un hombre manso, humilde. Jesucristo nos invierte los valores. Tú estudias su vida de Jesús y nos invierte los valores que hoy están aquí en la tierra, los valores de este mundo. Él dice que el que quiere ser el más grande, que se convierta en siervo. Nos dice que la grandeza de Dios no es el tratar de que tú llegues a ser el hombre más poderoso de esta tierra, ni el más adinerado, ni ser el más popular, ni que tengas poder. La grandeza de un hombre, dice Jesucristo, que radica en el servicio a los demás. Que entre tú más sirves a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ahí está la grandeza de un ser humano, en su humildad. Jesucristo, yo creo que es el hombre más altruista que existió sobre la faz de la tierra. Pero hay un espacio en la Biblia donde Jesucristo corona esa obra de humildad. Es cuando él, antes de morir, unos días antes de morir, llega con sus apóstoles, con sus alumnos, les quita las sandalias a sus discípulos, se coloca una toalla, me imagino que se coloca una toalla aquí en su hombro, en su pierna, se agacha, toma una cubeta, toma un recipiente con agua, les agarra los pies. Si tú vas a Israel, es un lugar muy lleno de polvo. Me imagino que en ese entonces pues no tenían zapatos como los que ocupamos hoy, sino eran sandalias. Yo creo que pies apestosos, llenos de mugre, de polvo. El Hijo de Dios les empieza a lavar los pies. El Hijo de Dios les empieza a limpiar, a decir que es el hombre más, con esa acción empieza a demostrar que es uno de la humildad más grande que puede existir. El Hijo de Dios haciendo eso. Ahí nos enseña Jesucristo que la grandeza no radica en que tú seas servido, en que te sirvan. Si tú entiendes que Jesús hizo eso, entonces lo tenemos que hacer también nosotros, ese servicio que Él hizo. La Biblia también nos enseña que Dios es el que viene y que nos muestra lo que debemos de ser y hacer con su vida. Deja el ejemplo más máximo y más grande en la cruz, es el ejemplo más grande. Y fíjense que no es un ejemplo más grande de moral en la cruz, no es un ejemplo máximo de moral, sino del ejemplo máximo es el amor que existió en la cruz. Es el ejemplo más grande que existe, pero de amor, no de moral. Una vez que Jesucristo muere, Dios nos dice quién es el justo. Una vez que muere su Hijo, el Padre dice quién es el justo, según el versículo 26 que acabamos de leer. Lo vamos a repetir. Mira, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo, de Jesús. O sea que Jesucristo, al ser justo, Él ya puede justificar a los demás, al ser humano. ¿Y cómo lo va a justificar? Pues es el de la fe. O sea, si tú tienes fe en Él, tú vas a ser justificado en Jesús. El Romanos 3:27, el siguiente versículo dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. No te puedes jactar. ¿Por cuál ley? Se pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está en otro nivel de pensamiento que les quería comunicar Pablo a los romanos, a los judíos. Fíjese que cuando el hombre es perdonado, una vez que a ti Dios te perdonó y a mí, y te salva, no tienes nada que jactarte tú y yo.
no, es que Dios me volteó a ver y todo. Dice que no te jactes, que no te jactes. Fíjate que la palabra jactarse es una palabra griega, es la palabra kauchesis con K, kauchesis, la palabra griega, significa presumir o que te creas mucho o que te glories de algo. Es alguien que cree que por sus buenas obras se va a salvar porque se está jactando. Entonces, tú cuando llegas a Jesucristo ya no te puedes jactar de nada. ¿Cómo un cristiano te puedes creer tú por tu salvación? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo te puedes jactar de que fuiste salvo una vez por Jesucristo? Tal vez no lo entendamos en este año, en esto que nos tocó vivir, en esta vida, pero en aquel entonces por algo lo decía. Sí tenemos que somos especiales porque Dios nos escogió, pero en aquel entonces yo creo que se jactaban, yo soy diferente a ti, porque ya tengo a Jesucristo, me puedo jactar, y decían, yo sí me voy a salvar, y tú no, pero porque están pensando a través de las obras. Hay muchas sectas, como los testigos de Jehová, que si tú no perteneces a ellos, no te vas a salvar, que la salvación nada más es de ellos, se están jactando de la salvación. Es como el que llega con su familia en una reunión que tú tengas, una comida familiar, un cumpleaños de la abuelita y donde van todos, y tú te jactas y les dices, todos ustedes se van a ir al infierno, yo soy cristiano, bola de borrachos, bola de marihuanos, bola de pecadores, yo sí me voy a ir al cielo. Dice la Biblia que tú no te puedes jactar de eso, porque si no estarías cayendo en lo mismo que hacían los judíos que pensaban que a través de la ley podían salvarse. Cuando tú hablas de esa manera te estás jactando. Sí tenemos que compartir el evangelio, yo no digo que no, tienes que hablarles de Dios a tus familiares primeramente. Si tu abuelita o tu abuelito no están en Cristo, pues tus oraciones principales tienen que ser ellos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tus hijos inclusive, ¿no? Y les tienes que compartir con ese mismo sentir que Jesucristo tuvo. ¿Cuál fue el sentir de Jesucristo para que tú les hables a tu familia? Dice la Biblia que Jesucristo, una de sus cualidades de carácter que él tenía, que tenía compasión por las almas. O sea, era compasivo. O sea, tú no vas a llegar y decirle, bola de pecador, te vas a ir al infierno. No puedes, porque te estarías jactando de que tú eres salvo y ellos no. ¿Sí me estoy explicando de lo que Jesucristo dice que él era compasivo? No llegaba así y bola de judíos no entienden, bola de ricos se van a ir al infierno y les tengo preparado el infierno para ustedes. Yo no veo un Jesucristo de esa manera. Yo veo un Jesucristo compasivo. Fíjense que en la salvación no hay méritos. Tú no tienes un mérito por ser salvo. No hay ninguna obra que tú puedas atribuirte para que te jactes. Es que yo hice aquello, le di de comer acá y le di de comer allá. Estaríamos cayendo en jactancia. O para que tú les puedas presumir a tu familia, ¿no? Tenemos que ver cuál es la intención de tu corazón también, por qué haces las cosas. Tú tienes que decir, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. No es por mí, es un regalo que me dieron. Y es cuando puedes empezarles a hablar de Cristo en una mesa. Yo soy salvo por gracia. Sin Dios no soy nada, sin Jesucristo soy un cero a la izquierda, no tengo ningún valor. Es cuando Jesucristo está entrando a tu corazón y quiere cambiar y romper paradigmas, ideas. Por eso es que mucha gente no nos escucha. Por eso es que mucha gente no te hace caso. Por eso es que tu abuelita cada vez, o tu abuelito o tu tío, se cierra más su corazón. El cristiano debe ser la persona más humilde que pueda haber, para que tú puedas compartir la palabra de Dios. Cuando tú quieras compartir tienes que ser humilde sin jactarte. Y Pablo en Gálatas les vuelve a decir lo mismo, fíjense. En Gálatas 2:16, fíjense, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
nadie será justificado. Entendamos claramente, ya que vamos a cerrar este capítulo el día de hoy, el capítulo 3, no vas a nada, ahí dice Gálatas que nadie va a ser por las obras de la ley justificado. No por las obras tú te andes jactando ni diciendo de Jesucristo. Somos cristianos nosotros por la fe en Jesucristo. Eres un seguidor de ese hombre sabio, pero por la fe que tú tienes en Jesucristo. Por la fe. Por la obra que Él hizo en la cruz, por la obra que hizo en mí en la cruz. Por eso soy salvo. Entonces sí, como resultado, entonces yo voy a la iglesia, me congrego, pero yo no vengo aquí a la iglesia los domingos para salvarme. Es que voy a la iglesia porque ya me quiero salvar. No, estaríamos equivocados. Venimos aquí a la iglesia, venimos a adorarle. En el momento de la alabanza y de la adoración, no te quedes callado. Es el primer día de la semana donde tú le puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres mi máximo, tú eres mi Dios, tú eres mi rey. En la alabanza es una forma de que le puedes atribuir las cosas de un gran guerrero, de un gran rey, de un rey de reyes, un señor de señores. En la adoración es como cuando tú le hablabas a tu novia, cuando le hablas a tu novia, mi amorcito, cómo te amo, cómo te quiero. Es la forma de que adoras a Dios. Tenemos que saber distinguir y saber adorar y saber alabar a Dios. Cuando tú le adoras es cuando tú le estás diciendo desde tu corazón, Señor, te amo, gracias porque me rescataste de donde andaba, de lo que estaba haciendo. A eso venimos el domingo. No venimos a salvarnos los domingos de 10 a 12. Tú vienes a decirle a Dios lo grande que eres, le dices una alabanza, le estás adorando. Señor, cuán grande eres, los coros que cantamos, cuán grande eres. Tú creaste el sol, la tierra, me creaste a mí. Y dice que nosotros somos su máxima creación. Tú y yo somos su máxima creación. Y todo esto es para que tengamos una comunión. Por eso dice la palabra, y lo estudiamos en ocasiones pasadas, que tú no lo buscaste, que Él te buscó. Él es el que sale en rescate por nosotros, porque nosotros no tenemos nada bueno para llegar con Dios. Siempre la gente religiosa, yo estoy peleado con la gente religiosa, con la gente que hace ritos, que la gente que piensa que por hacer o por dar o por decir cualquier cosa se va a salvar, cuando son tus hechos lo que demuestran lo contrario, realmente si eres cristiano o no. Siempre la gente se va a atribuir algún rito, alguna ceremonia, alguna buena obra que haya en su corazón para que se identifique con el cristianismo. Conocemos mucha gente que tal vez viene y en la alabanza wow y se desploma, pero tal vez lleva una vida que no va de acuerdo a cómo viene y adora. Tiene que haber congruencia en nuestra vida. Tiene que haber congruencia. Cuando alguien les diga o te digan, es que todas las religiones son buenas. Yo me he encontrado con mucha gente que así te dice, es que todas las religiones son buenas. Así le llegaban a Pablo ahí en Romanos, en Roma, le decían, es que aquí los griegos, la iglesia de Roma, el judaísmo, son buenas, pues te llevan a pensar bien. Pues es que si tú te portas bien, te vas a salvar. Eso es antibíblico. En la misma familia tú te vas a encontrar quien te diga, yo soy bien bueno, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Es antibíblico totalmente. Dice la Biblia que no hay uno bueno. Tú tienes que contestarles a esas personas con lo que hemos estado aprendiendo aquí. Les tienes que contestar con compasión, sí, porque sabes que están en un error. Con compasión, decirles, ¿sabes qué? No como les estoy diciendo, tratarlos de pecadores o te vas a ir al infierno, ¿no? Jesucristo murió en una cruz. ¿Cuál sería el propósito de Jesucristo en una cruz? Para morir. Hazlos que piensen, hazlos que recapaciten. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al morir en una cruz? ¿Tú qué piensas? Si es por obras, porque tú me dices que estás haciendo buenas obras y que eres bien bueno, entonces ¿a qué vino a morir Jesús? Si fuera sido por obras, hubiera dicho en esos 3 años y medio de que anduvo aquí en la tierra, pórtense bien, ese es mi mayor legado que les dejo, sean buenos,
ámense todos y vamos a portarnos bien todos. ¿Así predicó Jesús los 3 años y medio? No, sí les hablaba con compasión. Jesucristo, si hubiera pensado de esa manera, como piensan muchos, inclusive dentro del cristianismo, así piensa mucha gente, Jesucristo no tuvo por qué sufrir las espinas, los clavos, morir en una cruz, los chicotazos que le daban los romanos, una espalda deshecha, ¿no? No hubiese enfrentado a Satanás en el huerto. ¿Recuerdan cómo lo enfrentó? Dios nos hubiera dicho, les repito, hagan lo mejor posible que puedan, pórtense bien, bien, bien bonito, hagan ritos, hagan ceremonias, júntense, no paguen impuestos en diciembre todo el año y se lo dan a un centro de niños con cáncer. Obras, 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 obras y obras y obras y obras, que piensas que por eso te vas a ganar al cielo. Y están en un camino al infierno, dice Pablo, por revelación de Jesucristo. Fíjense cómo termina Pablo el capítulo 3 de Romanos. Es Romanos 3, 28 al 30. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo les decía a los judíos, ahí terminando ese capítulo 3, dice, su circuncisión no les sirve de nada. Ese rito que ustedes hicieron que les hicieron cuando eran niños, que eran bebés, no les sirve para nada. Es cuando tú le dices a tu vecino, tu peregrinación, tu manda, no te sirve para nada. No te sirve, pero para nada. ¿Qué trabajo nos cuesta que esa verdad la entiendan en sus corazones, en su mente? A Pablo le pasó, a Pablo le sucedía lo mismo. O sea, ¿cómo le puedo decir yo a mi vecino que no se vaya en bicicleta de aquí hasta la villa por una manda? Porque de niño sanó a su hijo. Yo tenía un vecino así, que cada año, cada febrero se iba con, 200 en bicicleta. Le digo, ¿y por qué vas a hacer ese rito? Me decía, es que de niño a mi güerote Dios lo sanó, ya medía casi 2 metros el güerote y de niño se iba a morir y le atribuye a un santo. Y ya lo estudiamos, que sí puede llegar a tener poderes esos santos, pero por mentira nada más, ¿no? Y seguían haciendo sus mandas. Pablo le sucedía lo mismo. A Pablo decía, ¿cómo me puedo meter en la cabezota de estos para que entiendan? No nada más a ti te pasa, a Pablo le pasaba. Por eso es que nos deja toda esta gran revelación. Eso le sucedía a Pablo. Cuando tú hablas con tus amigos y les dices que esos santos que ellos se persignan y que les hablan, que no oyen, que no escuchan, que no ven, es quitarles algo que pues traen bien arraigadísimo, ¿no? En su vida, en su corazón. Es bien difícil cambiarles el chip, cambiarles la idea. Muy difícil, muy difícil. Pablo, en un solo versículo, siguiendo una línea, desde el capítulo 2 al capítulo 3, sigue una línea, despedaza a los judíos, pero los despedaza, los hace cachitos. Despedaza toda idea, diciéndoles que los que creen que traen cosas arraigadas, cuando tu vecino, cuando tu amigo te insista que las peregrinaciones lo van a salvar y que está agradecido y que no sé qué, en los santos, en mandas, están siguiendo la misma lógica de Pablo y que tú y yo tal vez hemos pasado alguna vez. Entonces ahí entra, dentro de teología existe una clase que te enseñan la apologética. Dentro de la Biblia hay una apologética. Esa es la defensa que tú tienes del evangelio. Como cristiano no puedes estar sin prepararte para que tú puedas defender. La apologética es cuando vas a defender el evangelio. Es nuestra defensa. Tú vas a decir, mi defensa es esta. Tú platicas con un testigo de Jehová y te da vuelta. Tienes que tener una apologética cristiana. ¿Cómo poder defenderme?
pero dice Jesucristo en mansedumbre, en tranquilidad, porque si no vas a terminar de golpes con tu suegro, más si es testigo de Jehová, así bien aferradote, ¿no? Romanos 3 siempre nos da las bases, de nuestra salvación. Cuando tú tengas duda, vete a Romanos 3, de tu salvación. ¿Cómo les voy a decir cómo voy a poderme salvar a quien sea? Vete a Romanos 3. Pablo les decía, si ustedes dicen que es por obras, enséñenme dónde dice. Tú dile igual. Tú me dices que es por obras que me voy a salvar, dime dónde dice. Nada más no me vayas a sacar la encíclica 26 de Juan Pablo II, la encíclica de tal. No, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es el único documento histórico, teológico, geográfico que tiene validez. Decía un pastor, está más actual que el periódico de mañana, la Biblia. No me saques otra cosa, enséñame dónde dice. Y no te pelees, nada más enséñame dónde dice y yo le voy a creer. Si no es por obras, entonces hay dos dioses. Si no es por obras, entonces hay dos dioses. Así les decía Pablo. Uno que dice que si haga sacrificios, tu Dios que me dice que haga sacrificios, o el mío que me dice que yo no haga obras, que solamente crea para que yo pueda ser salvo. Y recordemos que Dios no tiene problemas en su cabeza, en su mente, no es bipolar Dios. Dios lo que lo ha dicho desde el principio y desde la fundación del mundo lo va a cumplir hasta el final de nuestros días. En el versículo 30 dice Dios es uno. En Romanos 3:30, Dios es uno y es Dios de todos, de judíos y de gentiles. Dios es Dios de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Entonces no hay dos dioses. Mira, vamos a ver Romanos 3:30. Luego por la fe invalidamos la ley. Por tu fe invalidas la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque ¿alguien se sabe los 10 mandamientos? ¿Qué es la ley? La Torá. Dice, tú no matarás. Entonces yo en la gracia puedo matar. Puedo matar al que se me cierra ahí en Toyocan, le saco una pistola y lo mato. Dice que no, aquí dice el 30, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice Jesucristo, yo no vengo a quitarla, yo no vengo a abrogar esa ley, la vengo a cumplir. A Pablo siempre cuestionándolo, como a Jesucristo, para ver si podía caer. Le decían, si hemos sido salvos por fe, entonces ¿de qué sirvió la ley? ¿Para qué nos dio Dios entonces el Antiguo Testamento? ¿Que no tienen una cosa mejor que hacer? ¿Para qué nos meten tanto rollo? La persona religiosa hoy en día diría, entonces ¿de qué me sirve portarme bien? Hoy en día diría así la persona religiosa, ¿de qué me sirve portarme bien? Todo lo bueno que yo haya hecho en mi pasado no me sirve de nada. Así pensarían muchos. Entonces vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Vamos a verlo de diferentes maneras, hermanos, de diferentes maneras. ¿Cómo el evangelio cumple la ley? Les puse el ejemplo, tú no puedes matar. Dice que no tendrás dioses ajenos delante de él. El evangelio, o sea, Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer, ese es el evangelio, la vida de Jesucristo que te vino a dejar en 3 años y medio aquí en la tierra. Al igual que la ley te va a condenar el pecado, al igual te lo va a condenar. Nada más que vamos a distinguir, y hemos venido distinguiendo lo que es la ley de la gracia. ¿Qué diferencia hay? En Gálatas 3:10, miren con la Biblia, vamos a ver qué dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bien claro, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los judíos hoy en día que no reconocen a Jesucristo, a Yeshua como su Salvador, como el Mesías, ellos tienen 619 preceptos que están en Levítico. Tienen que cumplir diariamente con eso. ¿Ustedes creen que los cumplen? Jesucristo se vuelve un solo precepto cuando te da la gracia. Yo creo que es más fácil cumplir eso. Todo esto que dice aquí Pablo en Gálatas significa que todos los que quieran ser salvos por la ley están bajo maldición. O sea que están malditos. Porque en primer lugar, nunca ni el judío ortodoxo, ultra ortodoxo, va a poder cumplir toda la ley. Sería una mentira. Son 619 leyes que se definen en 10, pero ellos tienen que cumplir eso. O sea que alguien que quiera hacer eso no lo va a poder cumplir. Tú la ley no la vas a poder cumplir. Dice ahí, maldito al que no cumpliese todas las obras de la ley. Estás bajo maldición si quieres vivir bajo la ley. Entonces el que quiera por las buenas obras entrar al cielo está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no hay suficiente obra buena que tú puedas hacer para entrar al cielo. No es por obras. No es por obras, porque te portes bien. Y no se puede por las obras, estarías en maldición totalmente, porque estarías bajo la ley. Antes de Jesucristo estabas en maldición. Antes de que tú conocieras a Jesucristo, estabas en maldición. ¿Por qué? Porque muchos queríamos hacer buenas obras para entrar al cielo. Yo me porto bien, soy bien bueno. Había judíos en aquel entonces, se los voy a aclarar un poco más, que le decían a Pablo, judíos que amaban la ley, decían, yo no fornico, yo no asesino, pero tal vez fallaban al primer mandamiento. Había otros que fornicaban, judíos de la ley, y cumplían tal vez otros 4 mandamientos. ¿Recuerdan al joven rico? Él cumplía con los 5 mandamientos, los que van relacionados con las obras, porque está dividido los 10 mandamientos. Él cumplía con los 5 primeros mandamientos relacionados con las obras. Él lo cumplía, el joven rico, pero le faltaba uno: amarás a Dios sobre tu dinero. Bien claro, o sea, no vas a poder cumplir toda la ley. En Gálatas 3, 11 y 12, vamos a leerlo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Es Pablo revelándoles a los Gálatas, a los de Galacia, ¿no? Redención, ya lo hemos estudiado, es rescatar, ¿no? Ya lo vimos muchas veces. Jesucristo nos rescata de esa maldición de la ley, va y te salva, ya lo vimos hace 8 días, hace 15 días que va y te compra en el mercado de que estabas preso de esa ley, ¿no? Va y te rescata Dios. Es cuando vimos lo de cómo Jesucristo saca del mercado de esclavos, ¿no? Lo vimos hace 8 días o hace 15 días. Jesucristo te compra, te rescata y te lleva a la cruz, inmediatamente así. Y nos dice ahí en la cruz, yo por ustedes voy a pagar, yo por ustedes voy a cumplir la ley. Así es como lo que Dios hace una vez que tú le aceptas. Nosotros no hemos cumplido la ley, jamás la vas a poder cumplir, menos como Jesús la cumplió, mucho menos. Pero ya que estás en Jesucristo, entonces ahora sí eres aceptado por el Padre. Eso es lo que vimos en todo el capítulo 3, que una vez que tú aceptas a Jesús, Jehová Padre ahora sí te puede ver con buenos ojos, porque recuerda la obra maravillosa que hizo su Hijo, porque Él es justicia. Él, estás pecando y te manda un rayo y te mata. Esa es la forma de un Dios que abomina el pecado, ¿no? Pero una vez a través de Jesucristo somos aceptos delante del Padre. Qué maravilloso.
Maravilloso eso. Jesús pasa a ser tu justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Es un regalo. Es nuestra propiciación. Hace 8 días vimos la propiciación. Él es nuestra redención. Te redime. Él es tu santificación. Y somos aceptados por Él. A pesar de la cochinada que tengas, o como hayas venido a Jesucristo, o lo que estés viviendo. Dios te acepta. Él es todo lo que hizo por nosotros en la cruz. Es todo eso que hizo por nosotros. Y nosotros sin Jesucristo, pues no somos nada. Y jamás sin Jesucristo tuvieras tú podido portarte bien para entrar al reino de Dios, ¿no? No por obras. Gálatas 3:13 sigue diciendo ahí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí es cuando Jesucristo se hizo maldición, se hizo maldito por ti y por mí. La palabra maldición en el griego es destinado a la destrucción. Destinado a la destrucción, eso es maldito. Entonces cuando tú vivías en la ley, estabas destinado a la destrucción. Porque no quieres aceptar la redención de Jesucristo. En la cruz, Jesucristo se hizo maldición, pero se hizo maldición en el sentido de que el Padre lo abandona. De repente Jesucristo ahí en la cruz, ya sin el Espíritu Santo, porque ya estaba maldito, estaba con todos los pecados que tú y yo íbamos a cometer y porque todos los que del pasado habían cometido. Él ahí se sintió solo, ya sin el Espíritu Santo, sin ese poder que el Padre le daba, sin los ángeles a su servicio. Vemos que los ángeles están a nuestro servicio y ahí ya no los tenía Él en ese momento. Solamente me imagino a los demonios como avispas, así en el avispero, tratando de picarle a Jesucristo, lleno de demonios alrededor de la cruz. Sin su familia, nada más vemos que estaba un discípulo ahí en la cruz junto con su madre, ¿no? Se queda solo Jesucristo. O sea, el creador del universo, el fundador del mundo, estaba muriendo en una soledad. Así se murió, en una soledad tan profunda, tan grande, que en ese momento su única expresión fue: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta callada de su padre fue: por causa de todos estos pecados, de todos los pecados. Dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo, hermanos, llevaba el pecado. Dios Padre se escondió de él, porque Dios no soporta el pecado. Jesucristo lleva el pecado a la cruz, Dios Padre se estaba escondiendo de él. El pecado que en ese momento llevaba Jesús lo separaba, había una separación. Esa separación como cuando tú no conoces de Dios y que te separa el pecado de Dios. Hay una división, los dividía en ese momento. Dividía ese pecador de un hombre santo, de un Dios santo. Mejor dicho, un Dios santo. Jesucristo tenía que morir solito, en la cruz solito. Dios deja en ese momento que Jesucristo experimentara el infierno. El juicio que Dios iba a poner sobre ti por mí. Dios permite que su Hijo experimente todo eso. En todas esas cosas que tendríamos que sufrir. Toda la humanidad, tú y yo, todos los seres humanos, es lo que nos merecíamos. Jesucristo demostraba ahí en la cruz que sin derramamiento de sangre y que sin su muerte tú no podías seguir viviendo. Lo vimos hace 8 días, ¿no? En los videos que les puse. Jesús demostraba que sin derramamiento de sangre no podíamos seguir viviendo. Cuando tomamos la Santa Cena, que por cierto ya la vamos a hacer,
tú inclinas tu cabeza, es un memorial en memoria de Él, ¿no? Cuando la hagas, la Santa Cena, nuevamente vas a recordar todo esto. Pero es ese momento que haces tú la Santa Cena, donde puedes recordarte en tu mente lo que dice Isaías: desechado, despreciado, varón de dolores. En tu corazón empiezas a reconocer lo que Él hizo por ti, hasta dónde llegó. Empiezas a reconocer que Él murió ultrajado, murió por nuestros pecados, Jesucristo. Fíjense que no solamente el Evangelio condena el pecado, no solamente el Evangelio, igual que la ley, sino que también lo condenó en la cruz junto con la ley, Dios Padre. El Evangelio recompensará, el Evangelio te va a recompensar las buenas obras que hayas hecho. Vean lo que dice 2 de Corintios 5:10, para que contestemos. 2 de Corintios 5:10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, esto significa, y ponte a pensar, que tú, cuando diste un vaso de agua, que tú le hayas dado a un hermano, y la Biblia te indica que primeramente a los que estamos en Cristo, que principalmente en el reino de Dios tú vas a ser recompensado. Una de las satisfacciones, yo creo que más grandes que hemos tenido mi esposa y yo, con mis 3 hijos, es poder haber ayudado aquí a través de la escuela a tanto siervo, a tanto pastor. Han pasado muchos, la mayoría de aquí de la ciudad, han pasado aquí por el colegio, y poderles dar nuestro apoyo. Y fíjate que muchas veces te deprimes, te decepcionas, te cansas emocionalmente, nos ha pasado, te pones muy triste, y es cuando viene Dios y viene con mi familia, nos dice: vuelve a tener fuerzas como las águilas. No es por ellos, no es por los hombres, es para mí. Mientras más solos nos encontramos, muchas veces viene Dios y nos receta como unas vitaminas a todos, y fíjense que nos vuelven las ganas de hacer las cosas. Nos ponemos así como gallitos giros muchas veces, pero es por Él. Y esto no es por las obras que tal vez hagas, pero dice ahí que todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo mientras estemos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. A eso me refiero. Y solo te queda dar gracias a Dios cuando tú piensas de esa manera. Solamente te dan ganas de gracias, Dios mío, porque tu palabra no es en vano. No es en vano tu palabra, Dios. Tú ves cómo las semillitas van germinando. Hay algunos que ya se convirtieron en árboles inclusive, ¿no? Y la idea de esto es que des fruto. Dice que por los frutos los vas a conocer. La idea de esto es de que des fruto, para que Dios te reconozca que tú eres su hijo, ¿no? ¿Y qué creen? Que todo eso nos anima para seguir adelante. Para seguir adelante. Para que yo me pueda parar aquí y que yo les pueda hablar estos mensajes. Solamente esa vitamina que Dios te puede dar, que te vitamina para que te tengas esas nuevas fuerzas como el águila y que no te canses de hacer las cosas, ¿no? Y yo les puedo decir que nunca jamás perdamos la esperanza, nunca la pierdas. Siempre recuerda que Dios nos va a recompensar, nos va a recompensar. Y si no te recompensa en esta vida, en esta tierra, que hemos dicho muchas veces, 70, 80 años que vivas aquí, que si no te recompensa aquí, tú no te vas a imaginar de veras las glorias en el reino venidero. Y sabes cómo se van a ir manifestando en tu vida, allá en el otro. Amén. Vean lo que dice Gálatas 6:9. Dice, y este para mí es así
No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia dice que el Evangelio te va a capacitar. Que el Evangelio te va a capacitar para que tú hagas buenas obras. Cuando tú no tenías a Jesucristo, el bien que querías hacer no lo podías hacer. Ya lo estudiamos mucho. O sea, tú no podías con tus fuerzas dejar de tomar. Tú no puedes con tus fuerzas dejar de drogarte. Te gustaba el pecado. Pero cuando una vez que tú recibes a Jesucristo, Dios te transporta y te pone en otro reino. Te da de su Espíritu Santo, y te dice: ahora, ya que te preparé, ya que te capacité, regrésate al mundo. Ve y háblale a tu familia, enfréntalo, pero ya no con tus fuerzas. Si te presentan otra línea de cocaína, si te presentan otra botella enfrente, ya no vas a regresar con tus fuerzas, vas a regresar con mi espíritu, para que lo puedas soportar. Esa es la diferencia de un cristianismo. Y así lo dice la Biblia, así me lo enseña la Biblia. No en tus fuerzas. Si te ofrecen droga, ya no la acepto. Si te invitan a tomar, pues ya no tomo. Tengo yo mi espíritu, Dios ya me transportó a otro reino. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dice que sino de poder y de dominio propio. Yo me sé dominar mi cuerpo. Veo otra mujer que no es mi esposa y sé dominar mi cuerpo, porque somos seres humanos. Pero dice: no me ha dado un espíritu de temor, me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Ahí es cuando tienes que aprovechar tú eso, aprovechar que tienes ya ese poder y ese dominio, y que les hables de tu cambio, de tu transformación. Eso Pablo lo hizo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No seas cobarde. Bueno, Dios nos capacita para que tú puedas vivir esta vida que sin Él no la puedas seguir viviendo. La ley no podía hacer esto. La ley no lo podía hacer. La ley solo te decía: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas esto, no vayas allá, no te metas allá, no cantes así, no cantes esto, no hagas esto, no vayas a la fiesta, no vayas allá. Tú le dices a un joven, yo tengo un hijo joven, mi hija también está joven, tú le dices a un joven: no vayas a la disco. Te va a contestar: ¿y por qué? Si me gusta ir, está bien padre, está bien rico, bien bonito. Si tú le dices: no vayas a la disco, se te va a revelar, y él va a ir a la disco, va a ir. Te voy a castigar si vas a la disco. Se te va a escapar, va a brincar por su ventana y pues se va a salir, ¿no? Tú le tienes que explicar al reino que ya fue transportado tu hijo. Le tienes que explicar el por qué no tiene que ir a ese lugar. ¿Cuáles son las condicionantes para que tú vayas a ese lugar? Le tienes que mostrar a tu hijo que si quiere ir, mostrarle cuál es el problema. El problema primeramente que pueda tener tu hijo es espiritual. El primero. Ya que tiene él tal vez deseos de hacer cosas que un cristiano lleno del Espíritu Santo no haría. Tal vez su problema es espiritual. Y lo único que nos queda de todo esto que yo les he dicho de la familia es orar. Orar y orar por tus hijos. Orar por tu mamá. Orar por tu esposo. Orar por tu esposa. Es todo lo que el cristiano puede hacer. Es la herramienta más grande que tenemos. Señor, te pongo en tus manos, que te conozcan, Señor. Entonces yo, a través de mi ejemplo, de que yo ya dejé de hacer esto y dejar de hacer aquello, me van a ver que sí hay un cambio en mi vida, y que no eres tú, sino que es Dios el que hace en la vida. Pero fíjate que no puedes usar todo el tiempo
la fuerza con los jóvenes. A mí mi hijo me pega así en la espalda y ay, me lastimaste. Cuando antes no me lastimaba. Cualquier cosa que me hace mi hijo ya me lastima, me pega. Digo, ay, ya me está doliendo, me pegas. Porque está más grande que yo, ya tiene mayor fuerza. Entonces tú todo el tiempo no puedes tratar a la fuerza a tus hijos. Todo el tiempo no puedes tratar a la fuerza a tus hijos. Yo me imagino cuando mi hijo aquí me diga, pues yo quiero ir a la disco. Y yo, pues no vas. ¿No? ¿Le puedes dar un cachetadón a tu hijo? Hasta los dientes le puedes tirar, ¿no? Que no vas. Se te va a escapar. Se va a escapar. La fuerza ya no la puedes usar. Entiéndelo. Cuando tus hijos crecen, la fuerza ya no la puedes usar. Tal vez cuando son adolescentes, pues mucho menos. La fuerza ya no va. Solamente tus oraciones, hermano. Solamente tus oraciones y lo que les siembres desde niños. Lo que les siembres desde niño. Y tu ejemplo como padre y madre. Es lo único que tienen ellos. ¿Y saben quién los va a cambiar? El Espíritu Santo. Es el que va a redarguir. Así es que no te pelees con ellos. Ora por ellos, mejor. Ora por ellos. El Evangelio, este Evangelio que dice Pablo, aquí en el capítulo 3, ya voy a terminar, cumple todas las escrituras. O sea, el Evangelio cumple todas las escrituras. Eso lo vamos a ver en el versículo 4. Cómo el Evangelio cumple todas las escrituras. Dentro de 8 días, muy bueno. Vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de hombres de Dios. Vamos a terminar ahorita ya el capítulo 3 de Romanos, recordando lo que vimos desde el principio. Ya nada. Recordemos en estos capítulos que hemos visto hasta el día de hoy que la situación o la condición del hombre es patética. Así te la hace ver Pablo. O sea que la situación del hombre está enferma, que no tiene esperanza, que no hay medicina que lo pueda curar. Ya están enfermos. No lo pueden curar alcohólicos anónimos, ¿no? Neuróticos anónimos menos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ninguna filosofía te puede curar, no hay nada que te pueda curar. El hombre sin Jesucristo no tiene ninguna esperanza. Es lo que vimos en el capítulo 3. Si no hay esperanza y si la ley no fue dada para nosotros, entendamos entonces de una vez por todas que la ley fue hecha para los transgresores nada más, no para un hijo. Fue para los que transgreden la ley. A través de esto salta una pregunta: ¿cómo puedo ser justo entonces yo en Dios, no? Es cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo para la redención, lo coloca en una cruz por ti y por mí, y ahí cumple perfectamente y al 100% la ley. Eso es Romanos 3. Lo exhibe ahí públicamente a Jesucristo y te dice ya, a ti y a mí y a todos los seres humanos: vean y observen y señalen la obra redentora de mi Hijo. Es para que vayas, tienes una invitación para ir. Es cuando tú lo invitas a tu vida. Jesucristo, gracias, Padre, por lo que hiciste en mi vida. Gracias, Dios. Jesucristo entonces ya va a tener una base para poderte perdonar todo lo que traes atrás. Porque tú lo estás invitando. Tú lo estás invitando a que pase. Entonces él ya va a tener una base. Decir, él me invitó, ahora yo te puedo perdonar todo lo que traes atrás. Jesús cumplió la ley por nosotros. Romanos 3 aprendemos eso. Dios exigía que la ley fuera cumplida. Dios siempre debe exigir que una ley que Él da, que la cumpla. Y el que no la cumpla, esa ley está bajo maldición. Así lo plantea en Romanos 3. Dios hace maldición a su Hijo. Así lo transforma, a su Hijo en maldición por nosotros. Lo que nos toca ahora a nosotros nada más es lo más sencillo, es que creas, es creer, simplemente creer. ¿Y qué creer? Lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Es lo que nos toca creer. Esa es toda la invitación del Evangelio, que creas. Ahora sí, a partir de ahí, las obras que tú hagas te van a ser contadas en el tribunal de Cristo. Una vez que le aceptes, una vez que estés en este cuerpo, Dios te va
a decir ahí a través qué es lo que has hecho, ¿no? Hermanos, esta es la salvación. Esta es la salvación. Jesús te dice, vengan a mí. Vengan a mí. Crearé en ustedes en tu corazón el querer como el hacer. Que tú, si sufres de esto, Dios te dice así: yo te voy a poner el querer como el hacer. Y no va a ser hasta que tú vengas a esa cruz. No va a ser hasta que, pónganse de pie por favor. No va a ser hasta que tú vengas a esa cruz para que tú puedas entrar al reino de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Hemos aprendido que por las mejores obras que tú hayas hecho en tu pasado no vas a poder entrar a su reino. No es por obras. La primera obra que tienes que cambiar es la tuya, la primera obra. Y a partir de ahí, con tus semejantes y primeramente con los de la familia de la fe. Gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por Romanos 3, Señor. Gracias, Padre, porque ahí tú nos describes, Padre, cómo está la condición de nosotros como hombres sin ti, Señor. Dice Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno, que no hay ninguno bueno, Señor. No hay algo bueno delante de nosotros. Dice que todos nos hemos apartado, Señor, como ovejas descarriadas. Y lo único que hemos encontrado en nuestras vidas es quebranto, es llanto, que a través de tu camino has encontrado. Todo nuestro pasado realmente era una historia de pecado, totalmente. Solo egoísmo existe en tu corazón, sin Jesucristo. Pero yo, Señor, hoy te quiero dar gracias, Padre, por la gracia, por esa gracia, Padre, inmerecida, Señor. Esa gracia que tú has manifestado a mi vida, Dios. Por tu gracia, Señor, tú nos enseñas, Padre, a renunciar todos los deseos de la carne, Dios. No nos has dado, Señor, un espíritu de temor, sino de valor, de dominio propio, no de cobardía, Señor. Gracias también, Padre, por quitarnos cualquier jactancia que tengamos de la salvación, que por cualquier mérito yo me merezco ser salvo, Señor. Cualquier cosa que nos pudiera hacer presumir, Padre, de que nosotros hayamos hecho algo para entrar a tu reino, para entrar al cielo, Señor. Gracias, Padre, porque tú ya hiciste todo, Señor. Gracias porque tú ya hiciste todo en esa obra redentora en la cruz. Te doy gracias, Padre, por eso, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias, Señor. Suena. Gracias, Señor. Cuán grande es Él. Gracias, Señor, eres Dios Padre. Te amamos, Dios.